En esta ocasión vamos a superar lo que son los ejercicios de orden mecánico para entrar al ámbito del razonamiento y además le vamos a dar una especie de utilidad práctica al cálculo. Una utilidad que está vinculada a la formación de la arquitectura. Y en consecuencia, un simple problema de cubierta que suponemos va a ser de teja cerámica. Son pequeñas tejas que tendrían una cobertura de 0,14 metros cuadrados cada una de ellas. Vamos a imaginarnos que la geometría de esa cubierta es quebrada, dos pendientes, ángulos idénticos de inclinación y algunas dimensiones a disposición. Tratando de que podamos aplicar lo que es trigonometría básica utilizando una hoja electrónica. A ver, el enunciado está dividido en dos etapas. La primera nos está pidiendo solamente calcular la superficie de la cubierta en sí. Entonces, en realidad son dos planos inclinados que conformarían la cubierta en su totalidad. Por eso es que el conjunto de datos y parte de la solución se ha estructurado de esa forma, ¿no? Aquí los datos disponibles, como pueden ver, son aquellos que están en el enunciado en sí. Si necesitamos calcular esta longitud inclinada, aquí tenemos en la cubierta pequeña tenemos la longitud inclinada. No tenemos así en la cubierta grande, entonces hay que hacer un cálculo aquí. Y obviamente bajo estas características, donde además se incide en que si cada teja tiene una cubierta de 0,14 metros cuadrados y la profundidad de la cubierta, como se puede ver en la gráfica, es de 12 metros, ver cuántas tejas serían necesarias para poder cubrir todo el techo. Y vamos a hacer además una suposición de manera que le demos un toque especial a algunas de las funciones o alguna función que hemos aprendido en alguna lección pasada, ¿no? De manera que el programa automáticamente nos dice que si tendríamos almacenadas 1000 tejas, si estas serían suficientes como para tener cubierto este techo, ¿no? O cuántas faltarían comprar, si es que no fueran suficientes. Entonces, esa es la idea del presente ejercicio. En consecuencia, vamos a iniciar el cálculo, no sin antes decirles que lo importante que es tener ordenados los datos por un lado, este espacio que he manchado, los datos ordenados, disponibles y extraídos de la gráfica por un lado y del enunciado por otro. Y por el otro lado también la parte de los resultados, intermedios y finales, de manera que se pueda comprender perfectamente el resultado o los cálculos que se van a generar. Se van a dar cuenta en el presente lugar, aquí donde estoy colocando el cursor, cómo es necesario equilibrar la conformación de la información o completar esa conformación, ya que por un lado tenemos del techo pequeño la inclinación, la distancia de la inclinación, pero no tenemos esa distancia del techo grande. Si ustedes analizan el techo grande, es un simple triángulo, rectángulo, cuya base es 7,45, el ángulo interno tenemos, en consecuencia fácilmente nos podemos valer de la función coseno, de forma de que, sabiendo de que el coseno de este ángulo es la base que tenemos sobre la inclinación que es incógnita, podamos hacer la deducción correspondiente, ¿no? El cálculo correspondiente. Como partimos de una división en la cual la incógnita está como divisor, lo que hacemos es un intercambio de posiciones nomás, ¿no? El coseno del ángulo se va a ir a la posición del divisor y la incógnita va a salir al lugar correspondiente, se va a independizar. Entonces hacemos que la inclinación, mejor dicho la base, que es la conocida, los 7,45 metros, se divida entre coseno de radianes. No nos vayamos a olvidar el detalle de hacer la transformación correspondiente de los ángulos conocidos
que son en grados decimales, a radianes, que es la única información que puede utilizar, interpretar y al final emplear en los cálculos una hoja electrónica. Y eso está en la celda de 8. Cerramos entonces la conversión del ángulo convertido a radianes, ¿no? Esta posición estaba siendo ocupada por la incógnita, como esta ha sido despejada, que es la inclinación. En consecuencia, el cálculo correspondiente para calcular, para tener, mejor dicho, a disposición esa distancia, está representada por esta fórmula. B9, la base, sobre coseno del ángulo, ¿no? Convertido a radianes. Entonces, esta distancia inclinada del techo mayor sería en 8,75. Pasando a lo que son las áreas, etapa que antecede al cálculo final de la primera parte del enunciado, es decir, la superficie total de la cubierta, tenemos que calcular las áreas que están divididas en esta configuración geométrica de ese techo, ¿no? Un área grande, un área pequeña, que no se ve por la cuestión de la perspectiva, ¿no? En otras palabras, una cubierta pequeña, una cubierta grande. La cubierta pequeña estaría representada por esta distancia, porque al final de cuentas la cubierta es un mero rectángulo, y la profundidad, en otras palabras, esta distancia inclinada, que está representada por esto, por la profundidad de la cubierta, B11 por B10. Y la grande, que ahora ya podemos calcular, porque ya tenemos la otra distancia inclinada, que es nuestro último cálculo, por también la misma profundidad, ¿no? Ambas cubiertas en su suma harían el cálculo total. Entonces, la primera gran incógnita estaría despejada a través de esta respuesta, que la vamos a iluminar con amarillo para que se pueda destacar, ¿no? Cubriendo la primera petición. Y esto lo vamos a agilizar utilizando la autosuma, que es la función que nos permite automáticamente, cuando estamos en una celda inferior a algunos datos, sumar, hacer una sumatoria de los elementos de los valores que estarían en un rango superior a esa posición. En este caso solamente 2. Por lo tanto, nuestra cubierta tendría 166.65 metros cuadrados. No nos olvidemos trabajar todo con 2 decimales, con esta alternativa de visualización. Para el cálculo del número de tejas, lo que necesitamos hacer es una simple división, que es la deducción de la regla de 3, que diría que si una teja cubre 0,14 metros cuadrados, X cantidad de tejas cubrirían los 166 totales. De eso, si ustedes despejan la incógnita, lo único que va a producir es una simple división entre el área cubierta total y el área que cubre cada una de ellas, que está en la celda E8. Por lo tanto, 1190 piezas, redondeando, ¿no? 1190 piezas o cantidad de tejas requiriese este cálculo, habiendo cubierto de manera directa y clara la segunda consulta de la propuesta que se nos hace, ¿no? Es decir, cuántas tejas requerimos. Empezamos con una simple resta, que sería la cantidad disponible, que está aquí anotada en la celda de 9, y la cantidad que se requiere. Por lo tanto, una división entre E9, que es la celda que contiene lo que tenemos en depósito, menos lo que se requiere. Aquí hay una diferencia negativa, es decir, nos faltan 190 piezas. Fíjense como he mencionado, he enunciado, nos faltan, pero no leo aquello, ¿no? En esta hoja, en esta presentación
de resultados y el análisis correspondiente, no veo ese tipo de respuestas en orden literal, y eso es lo que quisiéramos incorporar a nuestro pequeño ejercicio. Por lo tanto, un primer detalle, esa diferencia, si bien en este momento es negativa, la podemos volver de orden absoluto. Hay una función en la hoja electrónica que se llama abs. Lo que hacemos es corregir y añadir la función absoluto a la fórmula que teníamos. De forma que en cualquier caso, o sea, falten o sobren tejas, el resultado siempre sea sin signo. ¿Ya? Hay una diferencia, sabemos que es negativa de 190 pies, sabemos que nos falta. Pero lo que estamos haciendo en este momento es que esa diferencia se denote, se anote, se apunte, pues sin utilizar signo alguno. De manera que más adelante se integre eso a las respuestas de orden literal que estamos pensando armar aquí en este lugar. Inclusive hemos puesto una respuesta aquí más simple y una respuesta más amigable, de manera que el programa le demos una especie de capacidad de diálogo. Bueno, una especie, ¿no?, de capacidad de diálogo, porque no nos va a comentar, pero sí vamos a poder leer de una manera más amigable, como dice este rótulo, una determinada respuesta. Una respuesta así simple sería de que, por ejemplo, nos diga qué cantidad de tejas requiere esa cubierta. Recordarán que en una de las lecciones anteriores hemos aprendido la función concatenar. Concatenar es una función que nos permite unir textos o contenidos de las celdas en una estructura de oración o de frase, ¿ya? De manera que la respuesta no sea muy literal, sino más bien sea escrita. Así que en ese sentido conformamos de siguiente forma una respuesta. Concatenar. Todo lo que es rótulo o texto lo van a hacer entre comillas. La cubierta requiere un total de, añadimos la cantidad de piezas que está en esta celda y continuamos con la palabra clave para poder entender el conjunto de ese texto. Notarán ahí un primer detalle que va a saltar a la vista, de que si bien aquí hemos ajustado la parte visual a 2 decimales, cuando ustedes conformen una oración de esta naturaleza, el programa va a extraer el valor con todos los decimales que ha resultado el cálculo. Y esa situación obviamente nos va a complicar la lectura porque la cantidad de decimales son por lo general mucho más de 2 cuando se hacen cálculos de esta naturaleza, y por lo tanto la lectura se vuelve un poco incomprensible. Pero se puede solucionar obviamente. De todas maneras, ya les da una idea de que una respuesta así sencilla ya tiene un carácter más interesante, de forma que el programa, cuando vayamos cambiando, por ejemplo, si le damos acá 13 metros de profundidad, fíjense, el programa nos puede lanzar una respuesta de esta naturaleza, ¿no? La cubierta requiere un total de 1289 punto tanto tejas, ¿no? Lo que pretendemos es ajustar la cantidad de tejas. Entonces lo que podemos hacer simplemente es, en vez de utilizar solamente B17, que es el que contiene el resultado de las tejas, redondeamos, ¿no? Redondear esto a 0 decimales. ¿No? De manera que en términos redondos el programa nos permita ver en la respuesta sin la complicación o la inclusión de los decimales que contiene este resultado o este cálculo, ¿no? Bueno, está ignorando, está redondeando a 0 decimales, punto 39, es decir, ese resto de 30 décimos, 39 décimos, los está ignorando.
Empezamos con una simple resta, que sería la cantidad disponible, que está aquí anotada en la celda E9, y la cantidad que se requiere. Por lo tanto, una división entre E9, que es la celda que contiene lo que tenemos en depósito, menos lo que se requiere. Aquí hay una diferencia negativa, es decir, nos faltan 190 piezas. Fíjense como he mencionado, he enunciado, nos faltan, pero no leo aquello, ¿no? En esta hoja, en esta presentación de resultados y el análisis correspondiente, no veo ese tipo de respuestas en orden literal, y eso es lo que quisiéramos incorporar a nuestro pequeño ejercicio. Por lo tanto, un primer detalle, esa diferencia, si bien en este momento es negativa, la podemos volver de orden absoluto. Hay una función en la hoja electrónica que se llama abs. Lo que hacemos es corregir y añadir la función absoluto a la fórmula que teníamos. De forma que en cualquier caso, o sea, falten o sobren tejas, el resultado siempre sea sin signo. ¿Ya? Hay una diferencia, sabemos que es negativa de 190 pies, sabemos que nos falta. Pero lo que estamos haciendo en este momento es que esa diferencia se denote, se anote, se apunte, pues sin utilizar signo alguno. De manera que más adelante se integre eso a las respuestas de orden literal que estamos pensando armar aquí en este lugar. Inclusive hemos puesto una respuesta aquí más simple y una respuesta más amigable, de manera que el programa le demos una especie de capacidad de diálogo. Bueno, una especie, ¿no?, de capacidad de diálogo, porque no nos va a comentar, pero sí vamos a poder leer de una manera más amigable, como dice este rótulo, una determinada respuesta. Una respuesta así simple sería de que, por ejemplo, nos diga qué cantidad de tejas requiere esa cubierta. Recordarán que en una de las lecciones anteriores hemos aprendido la función concatenar. Concatenar es una función que nos permite unir textos o contenidos de las celdas en una estructura de oración o de frase, ¿ya? De manera que la respuesta no sea muy literal, sino más bien sea escrita. Así que en ese sentido conformamos de siguiente forma una respuesta. Concatenar. Todo lo que es rótulo o texto lo van a hacer entre comillas. La cubierta requiere un total de... Añadimos la cantidad de piezas que está en esta celda. Y continuamos con la palabra clave para poder entender el conjunto de ese texto. Notarán ahí un primer detalle que va a saltar a la vista, de que si bien aquí hemos ajustado la parte visual a 2 decimales, cuando ustedes conformen una oración de esta naturaleza, el programa va a extraer el valor con todos los decimales que ha resultado el cálculo. Y esa situación obviamente nos va a complicar la lectura porque la cantidad de decimales son por lo general mucho más de 2 cuando se hacen cálculos de esta naturaleza, y por lo tanto la lectura se vuelve un poco incomprensible. Pero se puede solucionar obviamente. De todas maneras ya les da una idea de que una respuesta así sencilla ya tiene un carácter más interesante, de forma que el programa, cuando vayamos cambiando, por ejemplo, si le damos acá 13 metros de profundidad, fíjense, el programa nos puede lanzar una respuesta de esta naturaleza, ¿no? La cubierta requiere un total de 1289 punto tanto tejas, ¿no? Lo que pretendemos es ajustar la cantidad de tejas. Entonces lo que podemos hacer simplemente es, en vez de utilizar solamente B17, que es el que contiene el resultado de las tejas,
redondeamos, ¿no? Redondear esto a 0 decimales, ¿no? De manera que en términos redondos el programa nos permita ver en la respuesta sin la complicación o la inclusión de los decimales que contiene este resultado o este cálculo, ¿no? Bueno, está ignorando, está redondeando a 0 decimales, punto 39, es decir, ese resto de 30 décimos, 39 décimos, los está ignorando. Yendo un poquito más allá, en una segunda respuesta de orden literal, como hemos visto hace un rato, vamos a añadirle un poquito más de inteligencia a lo que nos pueda enunciar, lo que nos pueda orientar la hoja electrónica, siempre usando esto de la concatenación de términos, de rótulos, de mensajes, de contenidos de celdas, ¿ya? E inclusive en este caso haciendo una comprobación de orden lógico. Hemos aprendido en una lección aparte, creo que hasta en dos lecciones, el uso de esta función que hace consultas. La consulta que vamos a hacer es la siguiente. Si la cantidad de tejas requeridas tiene un valor superior a la cantidad de tejas almacenadas, E9 es la celda que contiene lo que está en almacén. Entonces, si es mayor, obviamente necesitamos comprar más, y la diferencia es la que nos permite ver este detalle, ¿no? La diferencia de piezas. No importa ahora el signo, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un texto concatenado de forma que salga un mensaje de la siguiente forma: concatenar no lo almacenado no es suficiente, se requieren, coma, ahora añadimos la información numérica, ya sabemos, redondeando para evitar inconvenientes, redondeando matemáticamente lo que está en D17 a 0 decimales, que no incluya decimales. ¿Ya? Eso es lo que pensamos que debe emitirse si es que la condición de que no se ha cumplido, o se ha cumplido, mejor dicho, ¿no? De que una cantidad de texto es mayor a lo que está almacenado, no salga este mensaje, ¿no? Lo almacenado no es suficiente, por lo tanto se requieren más tejas. Lo que estamos haciendo en este mensaje completo es aquello justamente. Estamos concatenando aquello. Entonces, falta cerrar aquí paréntesis para que la concatenación esté completa. Después de la coma, no necesitamos mayor cálculo, lo único que podemos hacer es, bueno, nada, ¿no? Si no necesitamos que salga ningún mensaje. Fíjense, el programa automáticamente ha reaccionado frente a esa solicitud. Esto lo vamos a señalar de esta manera. Y además, fuera de que nos ha dicho cuántos requerimos, el programa nos está haciendo una deducción de orden lógico, de forma que nos está orientando qué es lo que necesitamos hacer. Nos ha dicho, lo almacenado no es suficiente, se requieren 100 tejas adicionales, para que esté más completo el conjunto de datos que armen esa respuesta. Lo interesante es, a partir de todo lo que han visto, es que cuando cambiamos las variables, todo esto automáticamente reacciona. Fíjense, por ejemplo, si yo recorto la profundidad, desaparece la segunda respuesta, porque 793 son suficientes. De hecho, aquí nos dice, ¿no? La cubierta requiere un total 794 tejas. Se supone que son menos que las que están almacenadas, por lo tanto, el programa no se hace mayores complicaciones y, por lo tanto, o en consecuencia, en la segunda parte de la respuesta no aparece ningún mensaje adicional. Pero si acrecentamos esto a 13 metros, aparece, ¿no? Necesitamos tantas tejas,
y nos dice, ¿no? Como no es suficiente, se requieren 290 adicionales. Fíjense cómo el redondeo, inclusive en este caso, nos ha favorecido, porque no está recortándose con los decimales correspondientes y en consecuencia nos está haciendo comprar una cantidad de tejas un poquito más de lo necesario. De esa forma ustedes pueden entonces mejorar el uso y los alcances de orden cual y cuantitativo en los cálculos que hace el Excel. Espero les haya sido útil estos ejemplos.